¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. El otro día le escuchaba a Loquillo en una entrevista decir algo así que los políticos se han olvidado de los ciudadanos, de la gente, se han olvidado del pueblo y han inoculado esa indiferencia a la ciudadanía. Se han olvidado de los pequeños detalles, se han olvidado de las pequeñas cosas. Presumimos de tener franquicias en las ciudades y nos olvidamos del pequeño comercio. Presumimos de que vienen grandes artistas internacionales a actuar en nuestras plazas, en nuestros estadios, en nuestras plazas de toros, en nuestros auditorios, mientras van cerrando los pequeños locales de conciertos que durante décadas fueron los que dieron esencia a las ciudades. Nos vanagloriamos de grandes proyectos que se van presentando. Ahora ya saben, en Alicante, Parque Central, estación intermodal, viviendas por allá, viviendas en otro barrio, un barrio nuevo que se va a construir. Y sin embargo, cuando salimos a la calle vemos que los pequeños detalles están olvidados. Aceras rotas, basura sin recoger, contenedores aislados rotos de mala manera, lugares sin la iluminación adecuada. Nos acercamos al año electoral, que será el próximo año. Todos tenemos esperanza de que esas cosas, pequeñas cosas, se van arreglando cuando llegan citas electorales. Pero lo cierto es que tenemos que tenerlas en cuenta siempre. Los grandes proyectos van pasando de una legislatura a otra, y si no que se lo digan a los vecinos del Parque Central. Llevan más de 22 años escuchando promesas sobre esa gran zona verde, ese gran pulmón de la ciudad de Alicante que nunca termina de llegar. Yo, que me confieso uno de los seguidores de Loquillo, cuando en sus décadas de los 80, los 90 y los principios de los 2000 hacía canciones que llenaba estadios, también me confieso seguidor ahora de esas declaraciones. Los políticos se olvidan de las pequeñas cosas, están en hacerse fotos con los grandilocuentes proyectos que van presentando, aunque no se ajusten a la realidad y luego se olviden de ellos. Hoy vamos a hablar de algunos de estos. De Parque Central hablaremos también de la residencial Les Naus y hablaremos de ese proceso de regulación de migrantes que se ha puesto ya en marcha. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa les paso a presentar ya a los contertulios. Mercedes Gómez Edo, ¿cómo estás, Mercedes? Pues muy bien y con los deberes hechos, porque yo, en lugar de ponerme al día en noticias, me he dedicado a escuchar a Loquillo. He visto que te gusta y he pensado, mejor volver al pasado. La verdad es que has dicho una cosa que me ha recordado cosas. Los políticos no se olvidan de nosotros ahora, se han olvidado siempre. Vivimos en dos burbujas, la política y el ciudadano. Y el Parque Central, que es un tema interesante, porque a mí sí que me apasiona cuando una ciudad se mueve, me apasiona que piense hacia dónde quiere ir. Y la ciudad tiene que ir hacia donde quieren los ciudadanos. Por lo tanto, ahora se establece una lucha que puede ser bonita si aprendiéramos a luchar con palabras bonitas, porque se puede. Esa lucha está entre la economía y el placer. No convertir el Parque Central en otra ciudad, sino en lo que los ciudadanos quieren, un pulmón verde. Va a ser muy bonito hablar de esto porque me parece que en la mesa tenemos agentes muy variopintas. Y si es posible humanizar también ese pulmón y escuchar a los vecinos, que es de lo que a veces adolecen los políticos. Se supone que es para ellos, los políticos van y vienen. Oye, una cosa, yo sé que también has bailado muchas canciones de Loquillo. Confiésalo. Sí, Mercedes, entre sevillana y sevillana confiésalo. Yo he bailado Loquillo. Pero te voy a decir una cosa, me enteré el otro día que dijo el propio Loquillo que el Cadillac solitario no era un coche, era un sueño, dijo. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Paco Poveda. ¿Cómo estás, Paco? Hace tiempo que no venía. Pero últimamente te hemos visto en la televisión. En la Sexta, sí, sí. El viernes apareciste en un... ¿No te supo a poco? macro reportaje. Me supo a poco, por eso digo, a pesar de que esta cita ya la habíamos concertado, te dije, vente y tráete lo que no te sacaron o no dejaste o no te dieron tiempo para decir. Ahí fuimos las dos víctimas fuimos Rafa Mas y yo. Los que más teníamos que contar no lo pudimos, lo contamos, pero no lo vimos.
Vamos a hablar del SNAUS también, del proceso de regulación de migrantes que está revolucionando también algunas partes de la ciudad. Gracias, Paco, por estar con nosotros y de algunos asuntos más. Está con nosotros Luis González, que se estrena en estas tertulias. Sí. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, encantado de estar con vosotros y la verdad es para ser la primera vez me encuentro súper a gusto y sí que me gustaría aclarar algunas interpretaciones que se hacen de la normativa que has mencionado, porque entiendo que están totalmente confundidas, ¿no? Hay una interpretación sesgada, interesada y parcial de esa normativa, ¿no? ¿De cuál concretamente? De la regulación que está en vigor ahora mismo, que acaba de entrar, pero que lo que oyes, lo que escuchas, no tiene nada que ver con la ley que se ha publicado. Luis, eres especialista en penal, pero hoy te vamos a preguntar también algo por administrativo y por alguna otra cosa también que hay por ahí. Así que gracias. De todas formas, si me preguntas por penal, acierto más. Gracias por estar con nosotros, Luis. Vale. Y Jorge Brugos, que está también con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿te preocupa este proceso de regularización que hay? Decía Luis que es verdad que hay mucha información tergiversada, cruzada en los medios de comunicación y en la propia calle y en las redes sociales. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu prisma en este asunto? Yo creo que en España hay un problema con la inmigración, ¿no? Ese es un tema impepinable y tiene que ver, me ha gustado lo que has dicho en la editorial, ¿no? Y van unidos, ¿no? La desconexión que hay de la clase política con ese problema, ¿no? Es decir, y esto se ve mucho, voy a poner un ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia, por ejemplo, donde más arrasa, por ejemplo, el reagrupamiento nacional, que es el partido del Marine Le Pen, es en las zonas de Marsella, ¿no? Donde está más infestado de inmigración, ¿no? Y cuando vemos pues, que determinados políticos no ven un problema en ese asunto, pues es porque no pasean mucho por la calle, ¿no? Y preocupa ver, sobre todo, pues, que cosas que antes no ocurrían, pues ahora sí que ocurren en nuestras calles, ¿no? Y creo que algo está pasando, ¿no? El gobierno de la Generalitat Valenciana va a recurrir esta regulación masiva del gobierno de España, lo ha dicho así el conseller portavoz del Consell, Miguel Barrachina. Lo que está haciendo Pedro Sánchez en un momento de aprietos judiciales para su familia y para su partido, y con el fin de focalizar la atención en las personas migrantes y no en Begoña Gómez, en Koldo, en José Luis Ábalos, es un verdadero dislate. El gobierno valenciano lo va a recurrir. Estamos en contra del efecto llamada que está teniendo lugar en España, que es ya el único lugar de la Unión Europea que genera estos efectos llamada. La tensión que va a suponer para los servicios públicos valencianos, para la sanidad de los valencianos, para la educación de los valencianos, para los sistemas sociales y dependencia y también para la vivienda, van a ser extraordinarios. Después hablaremos más profundamente sobre este proceso de regularización de migrantes. Una pincelada, Paco, sobre este asunto. Lo que ha dicho él. La gente interpreta la ley también de qué manera, de que si son votos para el que lo regulariza, todo eso es más complicado de lo que parece. A mí me llamó la atención de todo esto una cosa. La gente del campo, las empresas agrícolas, están encantadas con más mano de obra, porque a lo mejor tienen dificultades para encontrarla. No quiero pensar que también quieren mano de obra más barata. No quiero pensarlo, que es por eso. De los pocos colectivos que he visto a favor de la regularización, tengo que decir que es el campo. Cuando menos poco coordinados o nada coordinados entre administraciones, que esto es lo que está generando esa animadversión. Además, que genera. En relación con lo que ha manifestado la persona que has puesto en el vídeo, está totalmente confundida. Es decir, eso no es una invención del gobierno que saque porque sí. Hay un marco europeo, el pacto, ya lo conocemos todos, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y esta normativa lo que hace es adaptarse a ese pacto, sin más. Igual que hace el resto de los países europeos. Después saldremos a la calle, escucharemos más opiniones, pero ahora quiero que entremos ya en una materia que a Paco Poveda le quiero preguntar, y es
la residencial Les Naus, el escándalo que tildan algunos medios de comunicación sobre la residencial Les Naus. Los grupos de la oposición reclaman una comisión extraordinaria. Ya saben que se ha compuesto una comisión en el Ayuntamiento de Alicante, se celebra este viernes la nueva sesión de la comisión, pero piden una extraordinaria porque están sucediendo algunas cosas que no son comunes o no son esperadas, como por ejemplo la no comparecencia de 5 de los 6 testigos citados. Aquí lo que está en juego es la democracia local, no es otra cosa, no es cuestión de caprichos ni es cuestión de personalismos, es cuestión de que los 3 grupos de la oposición progresista de ese ayuntamiento solicitaron el viernes y hoy hemos tenido que volver a solicitar esa convocatoria de la comisión extraordinaria. Y no vamos a caer en la trampa de que nos diga el vicealcalde, como nos ha dicho, que el viernes tenemos comisión. La sesión del viernes es la sesión ordinaria que ya estaba prevista. Y nosotros no queremos esperar al viernes para conocer las reglas de juego, porque se nos ha estado ocultando información de funcionarios que iban a participar y que finalmente pues desistieron. Hasta 3 funcionarios de esos 5 que no acudieron se pusieron a disposición en algún momento y se nos ocultó esa información. Que hay 2 grupos de personas, 2 grupos de políticos, los que queremos saber la verdad y por eso hemos instado a constituir esta comisión de investigación, y los que obstruyen, esconden y tapan la verdad. El Partido Popular, no sé por qué, no sabemos, bueno, sí que podemos entender por qué, está obstruyendo todo tipo de información. Nos falta, como dicen mis compañeros, documentación, nos ocultan las informaciones sobre los comparecientes, dilatan al máximo el proceso. Hay que recordar que esta comisión ha hecho andar casi 3 meses desde que se constituyó. Lo que queremos es no llegar al viernes, sino que antes se pueda celebrar una comisión y podamos conocer de primera mano qué es lo que pasó y por qué se nos ocultó información sobre las respuestas dadas por los comparecientes en la mañana del viernes. Tenían que haber acudido 6 y solamente vino una persona, un funcionario. Por tanto, es importante y queremos saberlo fuera de la comisión ordinaria, en una extraordinaria. ¿Hasta dónde sabes, Francisco Poveda? Lo que sé hasta, bueno, no hasta hoy tampoco. En el programa de La Sexta se grabó mucho más. Sobre todo se grabó mucho más a Rafa Mas y a mí. Pero cometimos un error, a mi juicio. Hablamos de Barcala. Tanto él como yo. Él habló del pleno de julio del 24 y yo hablé del hilo conductor de las adjudicaciones. Que Barcala no quiere que se conozcan las adjudicaciones. Pero funcionarios de la Generalitat me insisten en que en el registro de la propiedad correspondiente están inscritas todas las adjudicaciones. Que no es que sean un secreto. Barcala dice la ley de propiedad, la ley de protección de datos. Protección de datos, sí. Bien, usted para un tema donde hay un tema de interés público como es un solar, que es público, ¿dónde está la ley de propiedad? O sea, la ley de protección de datos es para otras cosas, no para proteger fechorías. Entonces, eso se equivoca Barcala. De todas maneras, el fiscal lo ha pedido, aún no le han dado la lista de adjudicatarios, el fiscal la ha pedido. Me imagino que el día que la pida la jueza, nadie se la va a negar. Pero está en el registro de la propiedad correspondiente, no es ningún secreto. Yo le recomendé a La Sexta que a ver si Rafa Mas la tenía, porque hubiese sido un triunfo para La Sexta, que no aportó absolutamente nada más que repasar lo que la Gaceta local había sacado. Sí, al final fue la periodista de la Gaceta, Mercedes Gallego, lo explicó estupendamente, pero eso es la labor de ese periódico. Al final fue un compendio. Y ya que tenemos aquí al abogado, le preguntaremos, ¿pesa más el derecho a la intimidad que la información pública sobre este asunto? Porque nos ha pasado también esto cuando hemos ido a preguntar al ayuntamiento. En principio sí, si te pasas en la jurisprudencia está muy por encima. El derecho a la intimidad que frente al otro derecho, según la jurisprudencia no hay duda, no hay margen de debate. Hablas de un derecho a la intimidad de un particular. De un particular, no me hablas de una persona con proyección pública. No, el que tiene proyección pública evidentemente no tiene nada que ver con una persona privada que es ajena al mundo público. Y si hablamos de temas de interés público, caso del solar, tampoco puede venir la ley de protección. Estábamos hablando a nivel general, es decir, una persona que es privada, que no tiene acceso a medios públicos, que no tiene interés en salir, eso es inviolable. Por lo tanto, si en ese listado hubiese personas públicas, alcaldes... No, el alcalde no está. No digo este alcalde, digo personas vinculadas a la vida pública, se les se puede. podría hacer. Aquí se ha intentado
que María Pérez Sigma sea un pararrayos de Barcala. Y todo se ha enfocado ahí. Y los de La Sexta venían a por María Pérez Sigma. Hay unos correos que yo me cruzo con el equipo renunciando a salir al programa. Porque es que todos lo centraban en María Pérez Sigma. Además es que lo que dice él es que, claro, es decir, el registro de la propiedad es público. Claro. Tú puedes acceder a él diciendo que quieres comprar o quieres vender o tienes interés por esa finca, das los datos y te sale el titular, lo que es la nota simple. Cargas, titular, todo. Entonces, ¿dónde está la clave? Todo el mundo mira a María Pérez Sigma, que sí forma parte, como madre de antiguos alumnos del Colegio Inmaculada, y ya voy acercándome al hilo conductor. En las 140 adjudicaciones se me asegura, por fuente de la Generalitat muy metida en la cuestión, que hay un hilo conductor que se llama Colegio Inmaculada. Las casas se adjudican básicamente entre antiguos alumnos y familiares del Colegio Inmaculada de Alicante. Esa es la realidad. Y el señor promotor de las NAUS ya hizo en el PAU 5 una cooperativa, no en suelo público subastado, no, en suelo público no, una cooperativa que también se basó en antiguos alumnos y padres de alumnos actuales. Es una manera de vender casas. En vez de anunciarlo en 12TV, pues coges un colectivo, trabajas ese colectivo, les ofreces un chollo y todo el mundo se apunta. Vamos a ver, esto se ha producido bajo un amparo legal, ¿no? Que es el de que la adjudicación de viviendas, bueno, si son públicas, la tiene que hacer la administración pública, pero en este caso la ha hecho una cooperativa, ¿no? Delegada por. Sí, es una figura legal. Delegada. Es una figura legal también. Es aquello que se llama de la colaboración público-privada. Entonces la trampa ha sido avisar a la gente que hicieran corriendo la cooperativa para que esa cooperativa tuviera esa funda legal, pero realmente interesada. Y si todos eso determinará la justicia. Claro. Y si todos reunían los requisitos, porque se me dice que tú puedes plantear una declaración de renta que no es totalmente cierta, y después de presentarlas haces una complementaria más ajustada a la realidad. Sí. Vamos a ver qué ha pasado con la documentación, que lo sustanciará. ¿Qué papel juega el Ayuntamiento de Alicante en esto? El alcalde dijo, caiga quien caiga, sea quien sea, iremos hasta las últimas consecuencias. Es verdad que este mensaje se ha quedado un poco diluido en el tiempo y por eso los periodistas seguimos preguntando, oiga, ¿qué hay de esto? ¿Se va a personar el Ayuntamiento de Alicante o no? ¿O da igual que lo haga o que no? ¿Está a disposición de la justicia? Esto nos dice el portavoz Manuel Villar. Que nos personemos o no es un tema más técnico que otra cosa, pero yo creo que la voluntad de que el equipo de gobierno de este ayuntamiento quiere que caiga quien caiga, usando palabras que utilizó el alcalde, creo que es indubitado desde el momento en que fuimos a Fiscalía. No fuimos a presentar un escrito en alguna administración, no, fuimos a Fiscalía. Es decir, yo creo que más que eso poco se puede hacer. Lo de personarse o no, estamos valorándolo evidentemente, pero es más una cuestión técnica que otra cosa. Creo que lo importante es la voluntad de que fuimos nosotros, no solamente nosotros, también hay que decirlo, pero fuimos a los 4 días, estábamos en Fiscalía nosotros. Creo que la voluntad quedó más que clara. ¿Es lo mismo personarse que no personarse? No tiene nada que ver, absolutamente. Lo lógico es que si ellos tienen interés, y parece ser que lo tienen desde el principio, tendrían que escenificar un interés. Demostrarlo es otra cosa. Estamos siempre, Andrés, con lo mismo. Es decir, las comisiones estas que se realizan los políticos son comisiones que no tienen sentido. Carecen de sentido total y absoluto. Es una pérdida de tiempo. Es una forma de rebajar el delito a lo mínimo, ¿no? Porque realmente si usted tiene un problema, acuda a Fiscalía y si tiene indicios de que se ha cometido un delito por parte del Ayuntamiento, por parte de quien sea, y forma usted parte de esa corporación, vaya a la Fiscalía directamente, no monte Rafa Mas, en julio del 24, cuando denuncia esto, en julio del 24, en el pleno ordinario, tenía que haber seguido Rafa Mas a la Fiscalía, sí. No dejarlo ahí sobre la mesa que la gente miró para otro lado. Señor Barcala es miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada.
Que no me cuente que no le suena la película. Mira, te iba a preguntar yo qué No, hombre, se le ha relación visto en tenía la el Semana promotor Santa. con la Inmaculada. Se le ha visto en la Semana Santa con el escudo del Colegio Inmaculada desfilar en Domingo de Ramos. Ya está claro. Pero entonces, Paco, A ver, que no me diga a mí que no conoce. El hilo conductor El marido de la concejala, yo ignoro si es de jesuita. El señor que salió con un piso pequeño en la Sexta, vamos a ver, hablamos de que hay una relación, que hay un hilo conductor, no quiere decir que todos los que tienen pisos sean de la asociación. Sí, pero hay una vinculación directa entre la Inmaculada y... Cuando veamos los 140, vamos a ver si el hilo conductor que yo estoy planteando aquí y que me aseguran funcionarios de la Generalitat, que son los que me lo han dicho, hilo conductor. Claro, lo que pasa es que los funcionarios no sabían, cuando me cuentan eso, que yo tenía noticia de la cooperativa anterior del mismo señor, no en suelo público, no, pero que se conformó en el Colegio Inmaculada. Sí, la misma historia. Y el mismo señor ha repetido el modelo, lo que pasa es que esta vez en suelo público. Pero si es que ese dato es suficiente para ir a la Fiscalía. Ya está en la Fiscalía la cuestión. Si el fiscal me quiere llamar mañana, estoy dispuesto. Pero desde el inicio, olvidarse si el fiscal de las me quiere, porque además sé comisiones. más cosas. Pero entonces esto de que el ayuntamiento dice, Manuel Villar, menos no se puede hacer. Es una... Iba a decir una tontería. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Están tomando el pelo. Sí, es reírse de nosotros. Es decir, Están tomando el pelo directamente. si usted tiene esa vinculación, directamente acude a la Fiscalía. No hable más en el ayuntamiento. No tiene sentido. Es que Rafa Mas tenía que haberlo hecho. La comisión de investigación tendría sentido si lo que pretende es detectar dónde está la grieta, por dónde se ha colado probablemente esa Andrés, información. lo que quiere privilegiada. saber es quién filtró. Sin embargo, ¿Quién filtró la información? Pero No le en interesa una otra comisión- cosa. se convierte en una comisión Los política. funcionarios. En una comisión de ese tipo, si hay un indicio delictivo, Claro. directamente la Fiscalía. Ahí ya no interviene para nada, ni tiene competencia alguna el ayuntamiento. ¿Qué tiene que ver el Pero es que a mí me ayuntamiento? hace gracia que el alcalde niega haber sabido nada. es un dato más técnico. Lo de dice, Begoña, lo de Rocío Gómez, Pero tú crees que el lo de alcalde... Rocío Gómez, oiga usted, eso huele que huele. ¿Pero tú crees que el alcalde lo sabía? Sí, ahora estoy convencido de que sí. Y lo sabía hace mucho tiempo. Otra cosa es que lo supiese como un particular. Claro. Eso lo sabía como un particular, pero él es miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada y muy activo en la asociación y en la cofradía. No me puede decir que no oyó nada nunca de esto. Hombre, Y parece- si Rocío Gómez, la íntima amiga de su hija, accede a un piso de esto, aunque fuese antes de la política, alguien le dio la pista. O el marido de Rocío es antiguo alumno de Inmaculada. No lo sé. Sí, pero parece que hay muchos indicios que concurren en la Cuando misma tengamos la en lista de misma idea. adjudicatarios, que el alcalde dice que está la ley de protección de... ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver? Pero, de todas formas, hay que decir una cosa, y voy a romper una danza, ¿no? Venga. En favor de jesuitas, ¿no? Y no en favor Inmaculada. de la asociación de Inmaculada. jesuitas, ¿no? Vamos a ver, creo que es uno de los colegios principales de Alicante. No tiene nada que ver con tiene- la congregación, No, no, ni con el lo modelo que, no, educativo, lo que quiero ni decir, nada de No, lo es que no quiero tiene decir nada que ver es con el- eso. Es con el colegio. Es decir, el nexo, es decir, que pues personas os voy a poner un ejemplo, es como seguramente mañana salga una adjudicación y también pues haya gente que haya ido a Maristas, es decir, que es un colegio. Puede haber. sí. Alicante al final pues Puede tampoco haber. tiene tantos colegios, Puede es lo que haber, quiero puede decir, haber, ¿no? O puede sea, haber. voy a romper una danza. Rocío es del colegio... Sí, es verdad. Lo que pasa es que es verdad que hay datos llamativos que si de verdad fuese el dato que está aportando Paco es que hay muchas personas vinculadas a determinado colegio, Asociación pues algo pasa. de antiguos. Es como cuando de repente dice que hay una familia que le han adjudicado 5. Pues hombre, no tenemos el indicio del delito ni la prueba. Es pero curioso que es un delito muy claro. huele Es decir, aquí hay personas que se han quedado con unas viviendas y no reúnen los requisitos ni de lejos. No lo sabemos. Es que en eso- una No lo misma sabemos, familia, 3 porque te voy a sobrinos. contar un matiz. aparentemente Hay es unas eso, sobrinas nietas de un banquero ya fallecido que no tienen recursos. que han accedido a una adjudicación. Sí. No sé si han renunciado ya a ello. Pero si Son por la antiguas parte- alumnas. por la forma de contarlo, Son sí. antiguas alumnas. Bueno, de todas formas, llevar cuidado con las Ya, cosas que pero- decimos. No, Aquí No, nos yo hablo, no responsabilizamos todo. pongo. Y siempre decimos, Sobrinas nietas de un banquero muy famoso ya fallecido. Entonces, siempre decimos presuntamente, Aquí- porque Claro, presuntamente Pero siempre. Todo entonces, siempre fijaros que hay el una alcalde Barcala y la concejala de Hacienda Naima Bezgilali han mandado al notario a casa de Rafa Mas con una Pero al requisitoria mismo notario de hijos para adjudicatarios. pedirle que se retracte de las cosas que dijo. Lo que pretende Luis Barcala y la concejala Vergilali es amedrentarnos
acudir a la casa de este concejal, que obviamente me intimidó, un notario, para hacer un requerimiento notarial y dejarnos claro que no nos pasemos y que basta ya y que no denunciemos lo que todo el mundo sabe, ¿no? Obviamente no vamos a rectificar, no vamos a callar y vamos a seguir con nuestra labor de oposición, aunque para ello cueste lo que está costando hasta el día de hoy, ¿no? Que son mentiras, ocultación de información, dilatación del procedimiento y encima amenazas de este tipo, ¿no? Que yo considero, a mi opinión, que es una amenaza. Este requerimiento notarial piden que en 2 días me rectificase, no rectifiqué, obviamente, y ahora ellos harán lo que consideren, ¿no? Si seguirán esto a nivel judicial, si, bueno, ellos consideran lo que estiman oportuno, están en su derecho de seguir con la denuncia o dejarlo aquí. Les pedimos que lo dejen aquí. Decir que Luis Barcala es el responsable político porque ha estallado en su mandato este escándalo, el mayor escándalo de la vivienda y de urbanístico de España, pues no es decir mentiras, ¿no? Y además, la Fiscalía está investigando, ya tienen un juez asignado, en definitiva, hay caso. Los concejales no están aforados, no tienen inmunidad parlamentaria, por lo tanto está preocupado Rafa Mas. No, el que debe estar preocupado es Barcala, no Rafa Mas. Pero no he llegado a entender la función intimidatoria del notario. No sé. Porque se ha presentado en su casa. Sí, pero... Esta es otra de las cosas que dice. ¿Cómo puede ser? Está muy nervioso. ¿Cómo puede ser que se está poniendo nervioso por momentos? Manda al notario a mi casa en vez del despacho de compromiso. Se está poniendo nervioso por momentos, Barcala. Tú le mandas un acta de presencia. Se está poniendo nervioso por momentos porque el problema de esto, Andrés, y llevo desde el año 70 de periodista, 70, suma, y he visto muchas cosas, tiene miedo quizá no les naus, tienen miedo a otras cosas. Que aprovechando que el SNAUS está de actualidad, es curioso. Esto lo puede hacer el alcalde y la concejala Virgilali, pueden mandar un notario a casa de Rafa Mas para pedirle que se retracte. Tranquilamente, tú al notario le puedes mandar a hacer un acta de manifestaciones donde tú quieras. Claro. Yo he llevado un notario a una reunión de la comunidad. Por eso no entiendo la función intimidatoria que él ve. Parece que no tiene carácter intimidatorio que el notario le diga o se retracta usted o tomarán medidas. Eso es lo más normal del mundo. Parece que le ha mandado una banda de albaneses. Es que como notario ha mandado a la empresa desocupada. Si esto fuera claro, el técnico de la Generalitat que revisa los expedientes sería el máximo responsable, ¿no? Porque es el que tiene la última palabra. Que tampoco sabemos a qué colegio ha ido. Este no. No lo sé, no sabemos. ¿El técnico sí que está imputado ya o todavía está no? Investigado. No, está investigado, están llamando a declarar, aún se acaba de incorporar a su plaza otra vez, porque de momento... a su plaza o a otra, pero como María Pérez Zimman se ha incorporado a su plaza. Bueno, efectivamente, el alcalde de Alicante, si no hubiera nada extraño, la responsabilidad que le pueden pedir es política, pero nada más que política. No con un notario. Pero claro, parece que hay algo más, porque no tendría que tener miedo. Lo que pasa es que Rafa Mas, yo esperaba que fuese más claro con la Sexta. Ya. Tuvo que ser algo claro. A lo mejor no le han sacado todo, porque no tiene pelos en la lengua, que muchas veces aquí... Andrés, estoy seguro que a los cortes le vienen a pedir que rectifique por haber calificado de trama corrupta este asunto. Políticamente... ¿Cómo quiere llamarlo? ¿Cómo quiere llamarlo? Sí, ¿cómo se llama? Que el alcalde es el máximo responsable político. Porque ha estallado en su mandato. Presuntamente. Siempre, ha estallado en su mandato. No debemos olvidar siempre la presunción. Aquí la pobre, la que ha pagado el pato, no te digo injustamente del todo, es María Pérez Zimman. Que sí que está su firma en documentos, pero es que ella de oficio tiene todos esos documentos. Yo creo que los que han pagado el pato realmente son las personas que les correspondía. Que se quedaron fuera. Bueno, tenemos que recordar, Paco... ¿Habrá reversión de la concesión? No. Por orden judicial. Tenemos que recordar una cosa. Por orden judicial. Sí, si hay una estafa, evidentemente. Fraude. Solamente 2 personas han renunciado, han pedido renunciar a las viviendas. De momento no hay ninguna más. Que no sabemos quiénes son. No se les puede quitar, a no ser que se compruebe que hay un fraude. Una estafa en la adjudicación. Y se anula. Hay un vicio en la adjudicación. Las compraventas serían nulas en todo caso. Las compraventas, las adjudicaciones. Nulas de pleno derecho. Y tanto el Ayuntamiento como la Generalitat se han adjudicado el derecho de retracto, de tanteo y retracto para... Yo es que sigo sin entender la actuación ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. No sé si ellos son los principales responsables, son los que, desde donde parte, digamos, los actos ilícitos, montan esta especie de circo mediático
en vez de ir directamente a la Fiscalía, sin más. Vendetta política. Es que parece que nos toman por poco inteligentes. Aquí la ¿no? parte jurídica y allí la parte política. ¿Esto le pasará factura a Luis Barcala? Sí, ya te dije en el otro programa que no repetirá como candidato. Jorge, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que le va a pasar factura. Y a mí lo que me llama mucho la atención de lo que ha dicho Paco, y ahí es donde lo llevo diciendo cada vez que hemos tratado este tema, me llama mucho la atención lo de los técnicos de la Generalitat. Es decir, si unos técnicos de la Generalitat saben que hay una irregularidad, ¿por qué no dan la voz de alarma antes de que se adjudique, ¿no? Es decir, a lo mejor es que está cocinado desde Valencia para cargarse a Barcala. Totalmente de acuerdo contigo. Claro, no, me llama la atención eso, ¿no? Claro, el titular es muy llamativo, el técnico de la Generalitat que le dijo a su superior inmediato, lo siento, la he cagado. Bueno, bien, pero alguien dejó que alguien hiciese las cosas mal para ir a por este. Eso. Saldrá más gente implicada, mucha más gente implicada seguro. Más. Conforme conozcamos la lista de adjudicatorios, Más va. tenemos que estar preparados para sorpresas. Para sorpresas. Bueno, Paco Poveda, que tienes ahora un vuelo, creo, ¿no? Te vas directo Me voy directamente al Atlántico Norte. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Cualquier información que recabes en el viaje nos la haces llegar rápidamente. Será sobre Groenlandia. Gracias, vosotros no os mováis, que volvemos enseguida. Antes déjenme que les recomiende, si todavía no han instalado este sistema de acondicionamiento climático en su casa, háganlo, porque en Alicante estamos ya en esto de que de repente hace calor, de repente hace frío, tenemos que poner el aire acondicionado, tenemos que poner la calefacción. Con este sistema de Impimur lo que hacen es preservar el ambiente y no tener que poner tanto la calefacción o el aire acondicionado, que ahorran hasta un 50% en la factura de la luz, y esto, tal y como está el kilovatio, es un dinerito. Gracias por su atención. Volvemos en un momento, no se vayan. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Se incorpora a esta tertulia José María Rodríguez. ¿Cómo estás, José María? Hola, muy bien, gracias. Oye, tu opinión, tu aportación a este asunto que estábamos hablando en la primera parte, que te ha cogido también entrando aquí al plató sobre el tema del Snowden. ¿Cómo ves que evoluciona este asunto? A ver, pues está evolucionando como cualquier comisión de investigación que se hace por los partidos políticos, utilizando cada uno a ver quién puede sacar mayor rentabilidad política. Y eso creo que no nos beneficia a los ciudadanos, porque al final no nos enteramos, porque los que deberían de realmente investigar y están investigándolo, y a los que los ciudadanos deberíamos de prestar más atención, es al procedimiento judicial. Por lo tanto, yo pongo una cortina, ¿vale?, en la investigación política que se está haciendo, y abro todas las ventanas a la investigación judicial. Y creo que los vecinos y los ciudadanos de Alicante debemos de estar más pendientes de lo que se investiga judicialmente, de lo que se está haciendo políticamente. Eso no quita para realmente ver que, desde el punto de vista político, algo se ha escapado. No sé si se ha escapado con conocimiento de causa, que sería muy, muy grave, o se ha escapado sin conocimiento de causa, que también podríamos decir que es algo grave, porque la responsabilidad de cualquier político es saber y controlar de todo lo que pasa a su alrededor. Pero bueno,
si realmente han habido funcionarios y han habido personas que se han aprovechado indebidamente de una información privilegiada, creo que eso no tiene por qué llegar a los máximos responsables políticos si realmente ellos no tenían conocimiento. Pero como digo, eso se va a ver judicialmente y yo me apunto al tema judicial más que al tema de la investigación política, que como estamos viendo en cualquier comisión que se está haciendo últimamente, no nos sirve para nada, nada más que para dar horas de televisión a algunas Yo cadenas, añadiría ¿no? otra pata. Es verdad que está la judicial, está la política, está la periodística. También estamos jugando una labor. A mí me parece que este asunto está poniendo en valor el periodismo de proximidad. Andrés, el periodismo, a ver, voy a decir, y seguramente se van a echar contra mí muchos periodistas, pero hoy el periodismo debería hacer un poco de autocrítica, porque está muy vinculado a unas líneas editoriales, por decirlo de alguna forma. De proximidad, que es probablemente por mucha proximidad que haya. A veces hay una cierta orientación. Estar aquí nosotros, salir a la calle a preguntar, ¿vale? hacer preguntas que a veces no nos contestan o incluso nos miran mal desde determinadas instituciones cuando hacemos determinadas preguntas, pues también pone en valor el periodismo de proximidad, que a veces sin esta presión del periodismo hay determinadas cosas que no se llegan a saber de todo, ¿eh? Se esconden en estas comisiones y demás. Y después otra, la opinión pública, que aunque es verdad que carece de argumentos o de pruebas para poder argumentar, pues también es una parte importante de esta sociedad. Se indignan cuando pasan estas cosas, y forma parte también, y después es capaz incluso de cambiar el rumbo de la política. Hablamos de otros asuntos, de opinión pública también, porque la regularización masiva de personas en nuestro país que tienen que cumplir una serie de condiciones. Estar viviendo en España desde antes del 1 de enero de 2026, llevar al menos 5 meses, ¿no? ¿Eran 5 meses, Luis? 5 meses en España y no tener antecedentes penales en su país, tener cierto arraigo con España, pues estas cosas están generando también mucho debate. Hemos ido al consulado de Argelia en Alicante, que hace unas cuantas semanas estaba colapsado por la gran cantidad de personas que iban a pedir los primeros papeles para preparar esta regularización. Ahí está nuestra compañera Mar Magro. Cuéntanos, Mar, qué es lo que te has encontrado ahí en las calles del consulado en Alicante. Sí, Andrés, pues en este momento a las puertas de este consulado de Argelia vemos menos gente, menos inmigrantes, porque saben, ya han sido informados de que lo primero que tienen que hacer para llevar a cabo ese proceso de regularización es tramitar el certificado de vulnerabilidad. Como veis, pues todavía queda gente aquí en la cola de la puerta del consulado de Argelia, pero en esta primera fase los centros sociales y correos tienen que tramitar los certificados de vulnerabilidad indispensables para empezar el proceso. Hasta el momento aquí en Alicante se han tramitado 3.000 solicitudes. Este es solo uno de los trámites necesarios para empezar con el proceso, que todavía está siendo muy caótico. A ver, estoy a favor de que los inmigrantes tengan los papeles, pero siempre y cuando sea algo previsto, que gente que pueda trabajar y puedan integrarse en la sociedad. Si lo hacen legalmente, con las personas que se sepan quiénes son, qué delitos han cometido en su lugar de origen y que vienen a trabajar de verdad y no a vivir de subvenciones, me parecería muy bien. Pues me parece un poco... Es muy bueno para la sociedad, pero es un lío muy grande para todos los que somos de aquí. Mientras no vengan a Alicante, por que se pase por Europa. Pues bueno, me parece bien, me parece bien. ¿Cuáles son los estigmas, las aportaciones que estas personas harán aquí? Ya llevan viviendo algunas de ellas algún tiempo, y los peligros de esta regularización. Mira, perdonadme, pero yo de entrada veo un agravio comparativo, porque se dice regularización masiva. ¿Que es un premio a la irregularización? ¿Qué pasa con aquellas personas extranjeras que sí que cumplen los requisitos y que llevan años y años sin conseguir ser españoles? Esto a mí me parece un agravio comparativo muy, muy grande respecto a esas personas. Bueno, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero yo conozco algunos casos personalmente y me parece que un coladero así,
sin reunir los requisitos que muchos han conseguido a base de años en España y de esfuerzos y de papeles y de burocracia. En fin, creo que es como un premio a la irregularidad, tiene esa apariencia. Luis, Al margen... ¿qué tenemos que entender de esta situación? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con este Real Decreto, que no olvidemos que lo que hace es complementar la ley orgánica que regula la extranjería, ¿no? Es decir, pero estamos hablando de un Real Decreto que no es el gobierno el que, porque sí lo dicta en estos momentos o porque quiere tener más votos. La Unión Europea, dentro de unos meses, va a establecer un pacto europeo de migración y asilo, que es exactamente esto, lo que se pide. Lo que se trata es de tratar a estas personas. Hay muchísimas personas que están en España, que todos los conocemos, en unas condiciones infrahumanas, trabajando de una forma agotadora. De momento el anuncio provocó esto, largas colas... Claro, pero eso es... Estas imágenes, ¿no? Eso son consecuencias de que la regulación, el único fallo que se le puede echar a atacar es decir, que lo que pide es, por ejemplo, un certificado de vulnerabilidad. Todos sabemos que eso tarda meses. Si usted me da hasta el día 30 de noviembre para regularizar mi situación, ya vamos a tener un problema. No, pero es más, el certificado de vulnerabilidad, ¿qué significa? ¿Quién te da? ¿Qué condiciones son? Es decir, solamente aquellos que son, solo aquellos que son vulnerables. Todos los inmigrantes en esta situación son. Todos son vulnerables. Todos. Pero no todos van por esa línea. No, cualquier inmigrante, no, todo no, pero claro. Pero en Alicante ya han pedido 3.000. Pero claro, es que todos los inmigrantes son vulnerables. Sí, no, pero no todos los inmigrantes que se van a regularizar van por esa vía. Van por la vía ordinaria. Pero es una vía que se abre. Sí, pero es una vía muy fácil que se abre. Y es lo que estamos diciendo. O sea, a ver, regularizar, claro, dar posibilidades a aquellas personas que vienen muchos huyendo de su país porque no tienen nada que comer o vienen huyendo de una guerra. Claro, hay una posibilidad de regularizar eso, ya está. Primero, eso se regulariza de otra forma, por vía de asilo o sí, por eso, pero ya hay formas de regularizar. Los de países en conflicto es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, estas regularizaciones han existido siempre. Para trabajadores, son para personas... Las regularizaciones extraordinarias en España han existido siempre. Claro, por eso. Felipe González, 3. Aznar, 2. Sí, pero... Zapatero, extraordinaria. Pero no como se está haciendo ahora. Y te digo que yo defiendo el que las personas que vienen a España o a Europa o de un país a otro a buscarse honradamente, como se suele decir, ¿no? Su vida, porque en su país no se puede, hay que facilitar las cosas. Ahora bien, cuando se hace una regularización de este tipo a nivel individual, hay que estudiar mucho mejor las cosas. No podemos abrir las puertas a todo, porque estamos hablando de un tema importante en cuanto a delincuencia, ¿no? Y no quiero estigmatizar a ningún inmigrante, pero están pidiendo que tengan una sentencia judicial donde un juez le haya condenado por un delito. ¿Cuántos inmigrantes hay? ¿O cuántas personas hay? Pero en este caso inmigrantes que todavía no están y están en ese proceso judicial, por ejemplo. Pero es que eso sería, ¿entra o no entra? Sería una locura decir, pero ahí no está. Si a alguien le condenamos por los antecedentes policiales, eso es de locos. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Por eso, el proceso sí, estoy de acuerdo, pero por eso es muy problemática. Pero por eso es muy problemática, porque por ahí hay una puerta donde pueden entrar mucha gente que haya cometido... Yo creo que la gente no se lo ha leído. Es decir, primero, los antecedentes policiales se valoran, pero se valoran únicamente cuando hay un riesgo real. Los antecedentes penales no solamente se valoran los que tienes aquí, sino los que tienes en tu país. Has tenido 5 años anteriores de entrar en España. Pero, ¿y si antecedentes policiales no es posible condenar a nadie. Claro que no estamos hablando de condenar. Ni negarles nada, es decir, porque esta persona es inocente. Entonces, en cualquier caso, Luis, por ejemplo, este asunto genera este tipo de debates. Sí, en la calle está generando este tipo de debates. A la gente le suena como el que abre la presa y de repente sale toda el agua, ¿no? ¿Le suena eso? Sí, pero por eso te decía que hay cosas que chirrían. Comunidades autónomas y ayuntamiento no se ponen de acuerdo. La Generalitat Valenciana va a recurrir este decreto. Los ayuntamientos están diciendo que se ha aprobado sin dotarlo de medidas. Vamos a ver. Pero ¿Qué ha fallado aquí? Yo creo, Andrés, que ahí lo que hay es una intencionalidad política clara. Es decir, este Real Decreto es difícilmente criticarle jurídicamente. ¿Por qué? Porque los antecedentes policiales nadie... Pero entonces, ¿qué ha fallado para que este debate esté...? Pues que no hay capacidad administrativa y no hay políticas de integración, para empezar. Los requisitos y luego, que pide, la regulación no es garantía de Es muy trabajo. difícil cumplirlos en los plazos que marcan. Es casi imposible. Ahí sí que falla.
establece una serie de plazos muy cortos con una serie de requisitos que son largos de conseguir. Pero que a alguien le falta los información, antecedentes la policiales... gente no está suficientemente informada. No, yo creo La gente de la calle, digo. No, para nada. Pero hay que decir una cosa, que estaba justo antes de venir viendo un programa de televisión que estaban preguntando a pie de calle, pues gente que estaba pidiendo los papeles y demás, y confirmaban que el tema de la vulnerabilidad la estaban dando prácticamente sin preguntar. O sea, estaban haciendo la brocha gorda, ¿no? Es decir, venga, pues toma, ya está, iban pasando uno a otro y se lo iban dando, ¿no? Y luego, no quiero parecer, pues lo que dice Abascal, ¿no? De los españoles primero, ¿no? Pero ¿cuántos españoles hay en una posición vulnerable? ¿Y qué hacemos con ellos? Pasamos de ellos, ¿no? No, es decir, habría que certificado. plantearse, oye, me parece muy bien que nos preocupemos de la gente de fuera, pero ¿cuánta gente hay en España sin una casa, pasando hambre? ¿Y qué hacemos con eso? El español que tiene el certificado de vulnerabilidad de su ayuntamiento tiene derecho a ayudas, accesos, todo tipo de prestaciones. Lo tiene igual. Pero hay, por ejemplo, un español que tiene propiedades. Seguramente a ese no le den ayudas, porque como tienen propiedades... Es que es difícil que seas vulnerable teniendo una propiedad. Claro, yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Es decir, cuando tienes tu certificado de vulnerabilidad, al español hay toda una serie de derechos y ayudas dirigidas a los españoles. Eso no va a afectar. En cualquier caso, va a afectar a otras cosas. O sea, va a afectar en cuanto que no tenemos las infraestructuras suficientes Esto es lo que dice para dar servicio a lo que nos viene, y entonces nos va a afectar a nuestra sanidad pública, nos va a afectar a nuestra Presión educación, social total. Claro. Sí, pero el aumento de cotizaciones sociales... Bueno, pero vamos a ver cuántos hay. Vamos a ver cuántos de ellos esto es un poco lo que realmente dice van a entender, el portavoz del equipo de trabajo. gobierno, Manuel Villar, cuando Eso es hemos muy planteado importante. esta situación, nos critica al gobierno de España porque dice que ha puesto en marcha esta regularización sin dotarla de medios. Claro. Con relación a tu pregunta, criticar por cuanto se ha tomado una decisión sin tener en cuenta los medios materiales y humanos con los que cuentan las administraciones locales, que son al final las que tienen que tramitarlo. No está pasando en Alicante, pero estará pasando en toda España. Se ha propuesto una medida y no se han puesto los medios ni se ha dicho cómo se van a poner esos medios. Por tanto, sí que nos consta que el Partido Popular a nivel nacional va a pedir la suspensión de la aplicación de la norma hasta que el gobierno central, que es el que ha puesto la norma, nos dé los medios. Pues vaya lío político este asunto, porque si Pues se hay otra cosa, suspende yo la creo. norma se va a quedar en stand-by muchas cosas. Yo creo que no se debe suspender, se No, no deben la van a suspender. ampliar los plazos necesarios para que se cumpla. ¿Y por qué 5 meses? ¿Por qué 5 meses? O sea, y no más tiempo. ¿Por qué no cortamos ahí? Porque, por ejemplo, ¿por qué 5 en la meses? mayoría de los países europeos está entre 5 o 6... Después pasan Pero el resto de países europeos no tiene el movimiento migratorio que tenemos nosotros, porque somos el cauce de Dice toda Manuel Europa. Villar, se ha aprobado esa norma entonces, sin dotarla de los recursos suficientes, de personal, por ejemplo. No, hay que En una semana, 3.000 solicitudes del certificado de vulnerabilidad de los centros sociales. Sí, El personal del ayuntamiento no da abasto. Toda la razón. María José Catalá ha contratado a ya- personal extraordinario para Una esto. cuestión. La regularización de los inmigrantes es un pasaporte al trabajo. Sí. No. debería ¿Sí? de serlo. No, Ya, debería de pero serlo. es garantía. ¿Es garantía? No, debería de serlo. Lo es porque desde el momento que solicitas... Te Pero es puede garantía de puedes trabajar. Pero habría que ir a mucho más. Es decir, yo pienso que en estos momentos en los cuales estamos habría que ir a mucho más. Deberías de tener, ya es casi, digamos, esa oferta en firme de trabajo. Claro, porque esto es va a lo que entrar pregunto. muchas personas y van a Eso es estar cuando en se la hacen misma regularizaciones situación. en origen. Porque si no, ¿cuál es la segunda parte? En origen, pues a lo mejor Es un avance evidente que antes tú solicitabas la residencia o la tarjeta para Sí. trabajar y hasta que no la tuvieses un año no podías Lo que trabajar. sí que tenemos Ahora la lo solicitud que sí que implica tenemos ya que la aclarar posibilidad. Sí, eso está claro que va a mejorar algunas cosas, pero de la forma que no han hecho más, y permitidme la expresión, porque yo creo que es masivamente, muy abierto, no vamos a poder dar cobertura a esta avalancha que está viniendo y efectivamente va a crear pues una cierta incomodidad social, porque creo que se está haciendo mal y explicando Yo muy eché mal. un vistazo a las de Aznar, a las de Felipe González o a las de Zapatero y no tienen nada que ver con esta. Algunos datos sobre esta regularización. Es verdad que en las imágenes lo podemos ver, hemos estado ahí en el consulado de Argelia y todos son hombres. 99 y pico por ciento son hombres los que están aquí. Otro dato que tenemos que también desmentir al Vox Populi que se instala en la calle: no van a poder votar
en las próximas elecciones estos No, inmigrantes? en principio no. No van a poder votar, estos que se van a regularizar ahora. Pero yo creo que lo más sangrante y lo más duro es entender que unos antecedentes policiales pueden servir para denegar cualquier tipo de autorización del tipo que sea. Es decir, un antecedente policial no es más que una detención por parte de la policía. La policía tiene sus competencias. Pero entenderás que entonces esto preocupa a la ciudadanía. Yo le pongo un ejemplo. Pero la policía no puede... Pero para es esto igual sí que que si en instrucción le dejamos al juez y a la policía que califique el delito, que juzgue y que condene. Pero hay muchos... No tiene sentido. Pero bueno, eso es cierto en ciertos delitos, pero hay otros pequeños delitos o que se juzguen más rápidos. Por ejemplo, el allanamiento de una morada. ¿Vale? Que entre un señor, entra a tu casa, te destroza tu casa, te roba tu casa y la policía lo coge. Ya sabemos que es un señor que seguramente repetirá y tiene un antecedente policial, que no llega a ser penal porque no hay juicio. O el delito es menor, y por lo tanto... Pero eso es acabar raíz con la presunción de inocencia. No. Y con el derecho al proceso con todas las garantías. Sí, porque somos un país garantista y hay que tener las garantías, pero esas situaciones hacia personas que van a venir y le vamos a dar, deberíamos de controlarlo. Jorge, y es lo que está haciendo que se cree un movimiento social en contra, porque eso está pasando. Yo creo que es que no se ha explicado bien. ¿Tú qué vas, Jorge, a bibliotecas y a cafeterías? Pues a ver, yo ahí creo que hay un tema que nos está tocando y que es preocupante y que nos preocupa sobre todo a los jóvenes, que es que la mayoría de estas personas que van a venir a trabajar, vienen a trabajar a hacer trabajos que no son cualificados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que España se va a llenar lo que es ya, pues una potencia de trabajos no cualificados. Entonces somos el país con más graduados que tiene cada año de Europa y nos encontramos en el extranjero. Entonces es preocupante, ¿no? Es decir, no estamos importando médicos, ingenieros, no estamos importando valor, no, estamos importando pues trabajos que lo que van a hacer es que cada vez necesitemos menos trabajo cualificado, porque no va a haber espacio, porque va a haber tanto trabajo de poca cualificación. ¿Qué dicen los grupos de la oposición? Hemos estado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno y los tres portavoces de la izquierda en el Ayuntamiento de Alicante han dicho esto. Bueno, nos parece una ironía que el vicealcalde diga que no han tenido medios, que esto es culpa del Gobierno de España. Falta de que ellos no asumen ninguna responsabilidad, en ningún caso, tampoco la asumen respecto de poner o hacer el esfuerzo de poner personal para poder atender esta regularización. Pero bueno, no nos extraña, porque en el año 2024 hubieron 180.000 quejas que se tramitaron por este ayuntamiento. El 52% de esas quejas eran de acción social. ¿Y sabe de lo que más se quejan los ciudadanos? Y estos son, como dicen ellos, nacionales, de que no tienen el certificado de vulnerabilidad. Precisamente lo que vienen a solicitar los inmigrantes para su regularización. Es que este ayuntamiento ni cuenta con los medios ya de servicios básicos para poder atender a la ciudadanía alicante, y ahora señalan al Gobierno de España cuando ni ellos mismos ni tienen capacidad, ni quieren, ni ponen los medios ni los recursos humanos suficientes para poder atender a los ciudadanos. Solo hay que ver que al señor Barcala y a la señora Begoña León le dan exactamente igual los servicios sociales. Hoy la alcaldesa de Valencia se ha reunido con Servicio del Padrón, con Bienestar Social, con todas las áreas que pueden participar en esta regularización de personas migrantes, porque Luis Barcala no ha hecho absolutamente eso. Porque no han hecho eso. Hay que recordar que esta regularización es gracias al Partido Popular. Ellos aprobaron esta iniciativa legislativa popular. Ellos, hasta el día de ayer, ellos estaban dispuestos a hacer esta regularización porque son personas, son trabajadores y trabajadoras que están aquí ya, que viven entre nosotros y que simplemente había que regularizarles para que tengan derechos y también garantías y deberes. Personas con las que estamos conviviendo, que trabajan precisamente en los empleos más precarios que casi nadie quiere y que nos están salvando muchas veces la situación como sociedad. En lugar de reconocer y agradecer, pues se le está echando la culpa a que el gobierno no ha contado con todos los requisitos necesarios para poner en marcha este proceso. Este proceso necesita un proceso y necesita una adecuación y por tanto tendrá que haber por parte de la Consellería los medios necesarios para que se pueda desarrollar. Pero nuestro apoyo absoluto e incondicional a este proceso de regularización porque va a hacer que sean personas, ciudadanos de pleno derecho y también que puedan ejercer pues, el pago de impuestos como hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, ya digo, bienvenido a este proceso.
Hay que explicarlo bien, hay que explicarlo muy bien. Me hace mucha gracia con todo lo que quiero a Manolo Copé, ¿no? Que es el argumento estrella, ¿no? No, es que van a hacer los trabajos que los españoles no queremos hacer. Vale, entonces no queréis personas, queréis mano de obra. Claro. O sea, es que suena así, ¿no? Es decir, es muy frívolo, parece, creo que es un argumento muy poco humanista. No está haciendo él la petición, él está dibujando la realidad social, claro. que es Yo creo que es evidente, y en la zona del Mediterráneo está claro que el trabajador del campo ha sido marroquí, argelino, no ha sido ahora os digo una cosa, muy poco español. Y eso, esa comida nosotros la compramos en los supermercados. Nos pasa una cosa, cada vez que vamos al centro de salud encontramos también médicos y pediatras que vienen latinoamericanos, y es decir, que también hay muchos inmigrantes que se han ido regularizando. Yo creo que aquí hay una cosa, a mí me parece que hay algo que se nos escapa. Si ha habido regularizaciones siempre, a través de los tiempos, y los diferentes grupos políticos han absorbido, y yo creo que ahora lo que asusta es la palabra masiva. ¿Por qué masiva? Yo conozco... Bueno, porque son 500.000. Claro, ¿no? pero son? esto es lo que no habría que hacer. Sí, pero bueno... Los 500.000, claro, asusta, porque es como abrir la presa. Asusta pero yo tanto creo que la no de hay... Zapatero fueron 300, la de Aznar 250. Pero ¿Por de qué aquella no se manera regulariza de manera escalonada? progresiva? Claro. Es decir, pero Tanta- siempre, no ahora. Porque se establecen unas bolsas de trabajadores que desaparecen por completo a nivel administrativo. Había un grupo en los años 80 que era la Gran Orquesta Republicana y hablaba de gente similar a esto que les llamaba los nadie, ¿no? No son seres humanos, son recursos humanos. Sí. Esa persona está... Los invisibles, ¿no? Sí, ¿no? Como en la eso es. India, ¿cómo les Eso. llaman? Ya, pero Gente que estoy está ahí un poco trabajando, Rafa, que nos está sacando las castañas del fuego, pero que no les Creo que es queremos un ver. error entonces. Entonces no quieren regularizar a personas, no quieren apoyar a las personas. Quieren simplemente, la propia izquierda lo que quiere es una mano de obra barata. Al revés. Quiere una mano de obra barata, regularizada. No, pero sí, que pero con- quiere eso. No, si tú le das de alta, tiene un salario mínimo igual que el español y tiene las mismas condiciones que el español. Ahora no, el que Ahora, está... Está clarísimo que ahora no, y hay que regularizar esas situaciones. Ahora están en la economía sumergida. Totalmente. Vale. A ver, la realidad es que las personas inmigrantes, al estar dispuestas a hacer un trabajo por menos dinero que el que estaban dispuestas a hacer los españoles, lo que han hecho es bajar los salarios en España. Sí, eso es uno de los explotación. En la tabla reguladora de sueldos no pueden cobrar menos Ya. que, Claro que no. que un español. Pero eso lo cobran bastante menos. No Los pueden que cobrar menos porque el salario mínimo interprofesional está en... Claro, pero tú, por ejemplo, a un camarero antes le querías pagar el salario mínimo y a lo mejor te decía, bueno, y hay que romper ahí una lanza por el gobierno que tenemos, ¿no? Que con el PP estaba en 700 euros. Dime tú ahora con qué vives, cómo vives con 700 Bueno, euros. es que ha cambiado la vida mucho también, ¿eh? Ha subido. Y te decía... El no, litro de gasolina estaba a 70 sí, no, eran céntimos, otros ¿eh? tiempos, ¿no? Pero te Y decía el camarero... ¿hasta qué A lo mejor con 700 se vivía mejor que ahora, ¿eh? ¿Hasta No te qué digo punto yo. nos afecta y puede ser peligroso el efecto llamada? Yo es que creo que no tiene efecto llamada. No, esta ley. pero como es una frase que En alarma ningún- mucho, en ningún caso. el efecto Pero llamada... está ¿no? bien, Luis, por ejemplo, que se diga antes del 1 de enero, eso es antes de ayer. Claro. Los que vivan antes del 1 Eso sí que puede ser un defecto. En cuanto a los plazos, el Real Decreto sí que tiene Si fallos. dices, es que lleven 2 años aquí. pues, Sí, ahí parece que esto es un Real Decreto que se supone que complementa la ley orgánica, es decir, va al detalle. Y en cambio deja espacios abiertos. Bueno, seguiremos hablando de este asunto. Yo antes de despediros os quiero anunciar que va a haber mascletas en la Plaza de Luceros, que nadie se asuste, ¿eh? Porque ha presentado la asociación Salvem el Nostre Patrimoni de nuevo un recurso este año para pedir que no se celebren las mascletas en la Plaza de Luceros para preservar el monumento, pero lo hemos preguntado a la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, y ha dicho esto. Bueno, pues es una pena que la izquierda de esta ciudad quiera acabar con las mascletas de luceros que se personen ante las fiestas oficiales de la ciudad. Recordamos que las mascletas están recogidas dentro del BIC y por tanto hay que protegerlas. La izquierda sistemáticamente quiere destruir no solo las hogueras de Alicante, sino la Semana Santa. Y esta es una de las muestras más de que van en contra de todo lo que tenga que ver con el bien de la ciudad, con el comercio, con la hostelería, con las iniciativas que se hacen por parte de Alicante, de sus ciudadanos y de las fiestas oficiales para preservar algo que está incluido en el BIC, como en este caso son las mascletas. Se van a poder celebrar porque todas las administraciones y todos los ciudadanos tenemos el deber de protegerlas al estar incluidas dentro del bien de interés cultural que son las hogueras.
terminó la Semana Santa, que yo esperaba que nos iba a unir a todos y no hay posibilidad de conciliación. No hay esperanza de conciliación entre los políticos locales porque, sea el tema que sea, si uno dice una cosa, el otro dice exactamente la contraria. Seguiremos hablando de estos asuntos. Mirad, las mascletas se van a celebrar ahí, ¿eh? Yo no sé si sois más de mascletas o no, os asustan, os vais, os quedáis, pero en cualquier caso, si no vais a estar en Alicante, vamos a retransmitirlas en directo a través de 12TV, así que las podréis ver, estéis donde estéis. En el sofá, en el sofá. A través de las plataformas, Sí. Si os vais lejos. No, es que voy a estar en Madrid o voy a estar en Nueva York. También a través de las plataformas. Mercedes, muchas gracias. Pues muy bien, me encanta haber estado aquí. Yo quería deciros que, para aquel que le moleste el ruido, en Mascleta hay un colegio que yo conozco que se ha inventado una mascleta sin cohetes. 500 o 800 o 1000 niños con botellas vacías llenas de También, sí. legumbres, hacen ruido, Esto se hace alguien mucho. toca un pito y una persona del colegio dirige los grupos. Esto Os se hace aseguro también, que en algún colegio hacen la Sí, globata. es el efecto de, con globos de la mascleta. que los pinchan. Pero bueno, esto no es, esto no lo vais a retransmitir porque no. Luis González, muchas gracias por haber estado No, con a nosotros. vosotros, encantado de estar Gracias aquí. por haber puesto un poco de luz técnica a estos asuntos que hoy hemos tratado. Muchísimas gracias. Jorge Brugos, gracias. Gracias. José María Rodríguez, que como estaba Paco antes ahí, te iba a cambiar el nombre. Gracias, José María Rodríguez Galán, por haber estado con nosotros. Y a ustedes también. Gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.